Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Cuán bueno y cuán delicioso es. Dice la palabra de Dios que habiten los hermanos juntos y en armonía. Ya reintegrándome luego de la bienaventurada y rica bendición que el Señor nos ha dado de poder recibir a Camila en nuestro hogar, en nuestras vidas. Le agradezco a ustedes toda la solidaridad, la cercanía, el cariño que desde antes le habían manifestado a ella y que luego que ha llegado a nuestras vidas también le han continuado profesando. Ella está muy bien, durmiendo de día y exactamente, Jamie por momento no oye, no habla, va perdiendo facultades y ella después la va recuperando. Pero estamos contentos, estamos alegres porque a pesar de todo el Señor ha permitido que esté saludable, que esté con nosotros y desde ya nos está sacando sonrisas y nos ha llenado la vida de alegría. Amén. Así que quiero agradecerle a todos ustedes ese cariño manifiesto que han tenido y ese detalle de estar cerca, de acompañarnos, de aconsejarnos, de hablar tantas cosas buenas, tantas bendiciones para con nosotros. Amén. De verdad, de corazón le doy las gracias y Jamie también. Hoy tenemos personas que nos visitan por primera vez. No, todos somos de casa. El hermano de John, ¿verdad? Exactamente. Que también nos visita por primera vez. Bienvenido. Amén. Que está con nosotros acá por primera vez. Stephanie también nos visita por primera vez. Bienvenida. Bien. Hoy, como de costumbre, tenemos la oportunidad, el privilegio de acercarnos a la palabra de Dios, de aprovechar el tiempo para conocerle, para acercarnos más a Él, para poder aprender más de Él. Un pueblo que pretende adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un pueblo que pretende rendirle una verdadera adoración al Señor. Como aprendí en esta semana, es necesario que tenga un verdadero concepto de Él, que pueda conocerle verdaderamente para poder adorarle como corresponde, para poder relacionarse con Él como corresponde. Por eso nosotros de manera permanente, constante, estudiamos la palabra de Dios siempre que tenemos oportunidades como esta. No solamente le adoramos y le bendecimos y le damos nuestra mejor adoración, sino que también apartamos este tiempo para poder recibir su palabra, que ésta pueda enriquecer nuestras vidas, que ésta pueda llenar nuestras vidas y prepararnos, capacitarnos, entrenarnos para todos los retos que a diario tenemos que enfrentar. Hoy estaremos hablando acerca de los deberes de un cristiano. Hoy estaremos hablando de este tema que entiendo que viene a ser como un aperitivo para lo que el Señor pretende hacer con nosotros a partir de este momento. Un aperitivo, cuando usted va a un restaurante o está en su casa, tiene la función de avisarle a nuestro estómago que debe prepararse, sea una bebida, sea el degustar una entrada, como nosotros decimos, antes del plato fuerte. Este tiene la función de avisarle a nuestro estómago que tiene que prepararse para recibir determinada bendición que nosotros vamos a llevar a Él para el sustento de nuestras vidas. Y este mensaje lo considero de esta misma manera, es como un aperitivo, un estimulante, que tiene como propósito despertar ciertos sentidos en nosotros, despertar nuestras vidas para que podamos comprender, para que estemos preparados, para que despertemos a lo que Dios pretende lograr a través de nuestra vida, seguir logrando a través de nuestra vida, y lo que el Señor pretende permitir que nosotros alcancemos con todo lo que Él nos ha dado. A través de la palabra de Dios nosotros podemos verificar, podemos entender
que Dios tiene una intención con cada uno de nosotros. Dios desea que usted sea influyente. Dios desea que usted sea influyente. Cuando Jesús se iba a separar de sus discípulos físicamente, usted y yo sabemos lo que Él les dijo a ellos. Nosotros conocemos ese momento, ese pasaje como el tiempo de la Gran Comisión, en el cual Jesús le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos a todas las naciones. Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan por el mundo y sean influyentes. Una persona influyente es una persona que inspira a los demás. Es una persona apta para inspirar a otros. Una persona que manifiesta responsabilidad. Una persona comprometida con un propósito. Una persona que le da prestigio al propósito que asume. Esa es una persona de influencia. De lo que estamos hablando en esta mañana es que como cristianos debemos retomar la agenda de Dios. Debemos retomar el proyecto de Jesús. Y si lo tenemos ya en nuestras manos, debemos continuarlo con ánimo, con determinación, con vehemencia. Entender que el mensaje de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida debe tener preponderancia, debe tener prestigio. Debemos darle prestigio a ese llamado que el Señor nos ha hecho y debemos asumirlo con responsabilidad. En una ocasión, recuerdo que estando aún en el colegio, en una clase que yo creo que ya no se debe estar dando hoy día, llamada Moral y Cívica, digo que no se debe estar dando por tantas cosas que vemos que suceden con los jóvenes de nuestros días, y si se está dando, pues no le están prestando mucha atención. Pero en esa clase de Moral y Cívica, yo recuerdo que mi profesor hablaba de que un ciudadano, por ejemplo, un ciudadano de esta nación, tiene deberes y tiene derechos. Y él explicaba que un derecho es una facultad humana, una facultad de decidir aquello que la ley o una autoridad establece. Me explico. El Estado nos confiere el derecho de nosotros estudiar. El Estado nos confiere el derecho a la salud. El Estado nos confiere el derecho a la libre expresión y el Estado nos confiere, nos cede, nos otorga como regulador, como autoridad, el derecho de congregarnos donde deseemos. O, como nosotros lo conocemos, libertad religiosa. Todas estas concesiones que nos permite el Estado dominicano, al cual nosotros pertenecemos, son derechos que nosotros hemos recibido, de los cuales podemos participar. En cambio, un deber es una obligación. El Estado establece impuestos y yo no los pago si quiero. Yo voy al colegio si quiero. Yo recibo la salud que el Estado pone a mi disposición si quiero, porque puedo prescindir de ella. Yo recibo el derecho de libre expresión si lo deseo. Es una facultad mía, pero un deber es una obligación. El cruzar la luz roja provoca que sobre mí se imponga una multa cuando voy conduciendo un automóvil, porque el Estado me ha dicho que es mi deber respetar las leyes de tránsito. Si yo tiro una basura en la calle, yo soy pasible de recibir una multa. ¿Por qué? Porque el Estado establece, el Estado municipal establece que eso es indebido y no es mi derecho, es mi deber cuidar el medio ambiente. La palabra de Dios también nos declara cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de un cristiano. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en uno. Nos vamos a concentrar en un deber. Y me explico. Procedo a explicarme. Un cristiano tiene el derecho de elegir dónde se congrega. Pero ese mismo cristiano tiene el deber de congregarse.
La palabra del Señor nos enseña que un cristiano tiene el derecho de elegir la congregación donde él se va a congregar junto a su familia. Lo que ese cristiano no tiene es la oportunidad de no congregarse. O sea, que congregarnos es un deber. Elegir dónde lo vamos a hacer es un derecho. Porque Dios a nadie le obliga que se congregue en un lugar específico. Dios le ordena que debe congregarse. Me explico aún más. ¿Por qué? Porque este es un tema importante. Es importante que nosotros podamos entender esto. Voy a utilizar un ejemplo muy básico para que a través de este símil nosotros podamos entender mejor de lo que estamos hablando. Su vehículo se mueve con combustible. Usted decide dónde y cuándo echarle combustible. Quedarse sin combustible es un delito. Usted me dirá, ¿y por qué? Si es mi derecho echar combustible. Es un delito porque usted, cuando compró ese vehículo, asumió el compromiso de mantenerlo. Por eso anualmente en nuestro país nosotros tenemos que pasar revista ante las autoridades de tránsito que verifican el estado de nuestros vehículos para ver si éste puede transitar en las calles sin provocar accidentes. Como una manera preventiva, quedarse sin combustible puede provocar un accidente. Quedarse sin combustible puede provocarle a usted la muerte, porque se puede quedar específicamente en una zona muy difícil de que otro transeúnte tenga tiempo de verle y puede impactarle. O sea, que quedarse sin combustible, aunque usted no lo crea, es un delito. Si usted no tiene para echar, usted no debe utilizar ese vehículo. Es su deber cuidar que éste funcione correctamente. Su vehículo se mueve con combustible. Usted decide cuándo echarle. Quedarse sin combustible es un delito, aunque sea su derecho elegir dónde y cuándo usted va a hacerlo. Si usted no lo hace, si no echa combustible, no se puede mover. Puede tener el mejor carro, el más lujoso, pero al fin y al cabo, su carro, sea lujoso o no, todos echan el combustible en el mismo lugar. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver esto con los deberes del cristiano? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? El combustible es a su vehículo lo que congregarse es a su vida. Repito, el combustible es a su vehículo lo que congregarse es a su vida. Usted puede encontrar personas en la vía que le regalen un galón de combustible y que usted puede echárselo a su carro y andar un poco más. Pero yo quiero que usted recuerde siempre algo. Un galón nunca será suficiente para que nosotros podamos llegar a nuestra meta. Para llegar a la meta de nuestras vidas, nosotros necesitamos el tanque lleno. Nosotros con un galón no avanzamos mucho. Nosotros con un galón no tenemos la fuerza, la disposición, la capacidad de poder trasladarnos hasta donde debemos trasladarnos. Por eso es que llegar a la meta implica que nosotros tengamos el tanque lleno. Muchos cristianos no han entendido la importancia que tiene esto que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Congregarse es un deber y es el lugar donde nuestras vidas son cargadas para poder continuar en el camino de esta vida. Dios no te creó para que tú andes remolcado. Dios te dio un gran tanque y tiene la disposición de llenar ese tanque para que tú puedas llegar a ese lugar que Él sabe que tú puedes llegar. Dios te dio la capacidad de que tú puedas alcanzar esas metas que están en tu mente y en tu corazón. Pero nosotros no podemos culpar a Dios
de que nuestro tanque está vacío. Dios cumplió su parte. Él nos dio el tanque. Y Dios cumplió su parte porque también nos dijo dónde ese tanque se llena. Y usted me dirá, hermano, usted tiene mucho tiempo hablando y no me ha aterrizado el asunto. ¿Dónde encuentro yo eso en la palabra de Dios? Le pido que me acompañe a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Que el Señor añada gracia a su palabra. Hebreos 10, 22. Dice la palabra de Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. He aquí el combustible, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este verso nos dice muy claramente que congregarse es un deber. Nosotros vemos como el verso 25 dice, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Pero también nos enseña que no debemos asistir a una iglesia por asistir. Nos dice que la mejor manera en la cual nosotros nos podemos acercar a Dios es con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, confiando plenamente en lo que Él puede hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, purificando los corazones de la mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Cómo puede una persona en una congregación lavarse, purificarse por medio de la palabra de Dios, que es esa agua pura que purifica, que limpia, que lava, que drena nuestras mentes? También nos dice que para poder nosotros congregarnos como es debido, debemos tener firmeza y debemos estimularnos los unos a los otros en amor. ¿Qué significa esa estimulación? Significa estar cerca del otro, y cuando yo veo que el otro se está desanimando, apoyarlo, porque yo también soy pasible de desanimarme. ¿Por qué? Porque las situaciones de la vida son muchas, los retos son muchos, los problemas que asumimos y que manejamos son muchos. Y si nosotros no tenemos a nuestra disposición esa estimulación, si no tenemos esa exhortación del hermano, si no tenemos esa persona que esté con nosotros y nos acompañe, entonces nosotros no podremos mantener esa firmeza de la cual nos habla este pasaje. El escritor de Hebreos también nos dice, no pienses que fuera de esta provisión, de este privilegio que Dios te ha dado, hay algo más que hacer, porque no hay más nada que hacer fuera de esto que Dios nos ha provisto. No hay más sacrificio que hacer. Cristo hizo un solo sacrificio para salvar al hombre. Y ese sacrificio es más que suficiente. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a disfrutar esa libertad, ese privilegio que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo asistimos a una iglesia, lo primero que tenemos es un acceso personal a Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotros tenemos un acceso personal a Dios, como lo podemos verificar, que lo logramos en esta misma mañana. Nosotros estábamos en un tiempo de adoración, estábamos en un tiempo en el cual estábamos cantando a Dios.
lo que Él significa para nosotros. Y a través de ese tiempo nosotros tenemos la libertad, la oportunidad, el privilegio de poder estar cerca de Él. Porque cuando le adoramos, porque cuando le entregamos el corazón con sinceridad, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y cómo es eso posible? Sencillo, Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La dinámica que Dios ha establecido para relacionarse personalmente con su pueblo es que su pueblo, que una vez fue advertido de su presencia, se acerque a Él y le busque. Nosotros debemos ser buscadores de Dios. Otra cosa que nosotros podemos lograr cuando nos congregamos es que nos acercamos a Dios sin complicaciones, porque aprendemos a conocerle de manera personal, más que conocerle a través de lo que otro dice que es Dios y lo que otro dice que Dios dice que yo debo hacer. En la congregación yo aprendo a conocerle personalmente y escucho lo que Él tiene que decirme y entiendo lo que Él quiere lograr conmigo. Un hombre de Dios hace mucho tiempo decía que cuando usted y yo oramos, nosotros hablamos con Dios. Y que cuando usted y yo leemos su palabra, Dios habla con nosotros. O sea que cuando usted y yo nos presentamos ante su presencia y escuchamos su palabra, Dios está hablando con nosotros. Por eso es que Cristo dice en Apocalipsis, el que tenga oído, que oiga. ¿Usted sabe por qué hay gente que no oye a Dios? Porque hay gente que no le presta atención a lo que Él está diciendo. Porque Dios habla de muchas maneras, de muchas formas y a través de muchos medios. Pero para yo poder identificar cuándo es Dios que me está hablando, yo tengo que tener una relación personal con Él. Yo duré 9 meses, casi 9 meses, hablándole a Camila en el vientre de su madre. Y recuerdo que cuando mi esposa tenía unos 5 meses, el doctor, el ginecólogo me dijo, Pedro, ¿tú le estás hablando? ¿Ella te escucha? Yo le dije, claro que sí, doctor. Resulta que en nuestro primer encuentro, yo la llamé por su nombre y ella estaba regada, gritando, molesta por este encuentro con la vida, traumático. Y cuando yo la llamé por su nombre, Camila, hizo silencio y con sus ojos, como dicen popularmente, todavía dispersos, comenzó a buscar. ¿Por qué? Porque yo estuve cerca de ella. Y cuando ella escuchó mi voz, ella reaccionó. No voy a decir que ella dijo, oh, me está hablando mi padre. Pero ella reaccionó a un estímulo que ella pudo reconocer. Y todavía hoy día le hablo. Y ella, que tiene sus ojos cerrados, comienza a abrirlos y a buscarme. Yo sé que todavía ella no logra ver a mucha distancia, por eso me acerco. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra relación con Dios. Si yo me relaciono con Él, yo aprendo a identificar, a reconocer su voz, de tal manera que cuando Él me habla, yo sé que es Él que me está hablando. Cuando yo me congrego, yo también puedo crecer en la fe, puedo vencer las dudas, puedo profundizar en mi relación con Dios, puedo disfrutar del estímulo de los demás y puedo adorarle, que es el propósito por el cual fuimos creados. De lo que yo le estoy hablando en esta mañana, hermano, es que la vida es una autopista. Dios es el oficial de tránsito. Y la iglesia donde nosotros estamos en esta mañana es la bomba de gasolina, es el lugar donde yo recargo el combustible. Cuando usted anda en esa autopista de la vida, usted debe saber hacia dónde va, cómo va a llegar a ese lugar que usted va y por qué usted va a ese lugar. ¿Por qué es tan importante saber dónde usted va? Porque el que no sabe a dónde va no llega a ningún sitio.
Si usted no sabe quién es y por qué está en esta vida, otro se lo va a decir. Y usted va a estar viviendo un despropósito. Hay personas que a los 50 años han descubierto que han estado viviendo un despropósito, que nunca han cumplido el verdadero propósito de su vida y nunca es tarde. Nunca es tarde, mucho más si la dicha es buena. En esa vía en la cual nosotros estamos, hay señales de tránsito que representa la palabra de Dios. Nosotros estamos en la autopista de la vida, con Dios como oficial de tránsito, con su palabra como señalización y con la congregación, que es donde yo recargo mis fuerzas. Porque en la congregación hay personas que tienen situaciones como yo, que entienden lo que yo estoy pasando, que tienen necesidades como las mías, y que cuando yo estoy débil, ellos están fuertes y pueden sostenerme. Por eso es que la palabra de Dios dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y por eso el Señor, como iglesia, nos enseña a aprender a estimular, a fortalecer a los demás. Nunca olvidemos que el propósito de la congregación es fortalecer al creyente, no debilitarlo. Muchos cristianos han querido hacer del camino de la vida un camino o una carrera de obstáculos, y Dios no quiere esto para nuestras vidas. Los obstáculos que nosotros encontramos en el camino son los obstáculos que hay en cualquier camino. Pero si usted se prepara para ese camino, usted va a llegar a su meta. Pero cuando usted inició ese camino, usted verificó si las llantas de su vehículo tenían la medida de aire necesaria, si la goma de repuesto estaba disponible, si tenía todos los instrumentos necesarios para poder cambiar una goma, si el carro tiene la medida de los aceites adecuados, si tiene agua en su carburador. ¿Usted verificó todas esas cosas? Porque muchas veces estamos quedados en el camino y lo que hacemos es comenzar a quejarnos del carro, comenzamos a quejarnos de Dios por la roca que encontramos en el camino y comenzamos a quejarnos y a importunar al Señor con nuestras quejas, cuando nosotros fuimos los responsables de esa desdicha, porque no tomamos las precauciones adecuadas. Hermano, lo que le quiero decir es que con buenas intenciones no se llega a la meta. Que un atleta se prepare para una carrera y tenga la buena intención, el buen deseo de ganar, no es suficiente. Ese atleta no hace nada con esa buena intención, sino trabaja para ganar. Si no se esfuerza, ese atleta tiene que renunciar a pasar horas con sus amigos, porque está entrenando. Tiene que renunciar a degustar ciertos platillos que quizás le gustan, pero no le hacen el aporte proteínico necesario para su preparación. En el tiempo que tiene libre no lo puede pasar con sus amigos porque debe descansar. El atleta se sacrifica. Con buenas intenciones no va a llegar a la meta en primer lugar o en el momento oportuno. O sea, que usted haya dicho que es cristiano y que quiere agradar a Dios, quiero que sepa que no ha hecho nada. Si usted dijo que es cristiano y quiere agradar a Dios, entonces tiene que empezar a sacrificarse y a demostrar que ese compromiso verbal es un compromiso real. Sincerizándose, purificándose,
asumiendo con firmeza la responsabilidad y el llamado fiel que hemos recibido. Si somos sinceros, nos ha faltado sinceridad, nos ha faltado santidad, firmeza y determinación. Si somos sinceros, no hemos aprovechado el tiempo como corresponde. Si somos sinceros, no hemos estado estimulando a los demás. Quizás los hemos estado desanimando. Si tu hermano ha tenido necesidad y tú no has estado presente para estimularlo, tú has sido un factor en su tristeza, incidente en su tristeza. Porque Dios te ha llamado para acompañar. Dios te ha llamado para dar. Dios te ha llamado para suplir. Dios te ha llamado para que sirvas, no para ser servido. Porque si nosotros tenemos esta dinámica, cuando yo necesite ser servido, otro va a corresponder mi necesidad. Porque eso fue lo que aprendió de mí. Si usted va a buscar a Dios, no puede buscar a Dios un día. Mira, yo lo busqué, pero no me habló. No puede ser un día. Tiene que ser constante. Debe ser una práctica, debe ser un hábito, más que una rutina. Debe ser un hábito saludable. De lo que nosotros estamos hablando es que una relación con Dios significa compartir tiempo con Dios, pasar tiempo con Dios, aprovechar las oportunidades que Dios nos da para poder descubrir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. ¿Por qué hay personas que sabiendo esto no logran alcanzar su meta? Porque hay personas que escuchando este mensaje no logran alcanzar su meta. Porque hay personas que orando y leyendo la palabra de Dios no disfrutan de la libertad que Dios ha puesto a su disposición. ¿Por qué cuando un cristiano lee la Biblia y ve la vida de un cristiano, no se siente identificado con ese creyente bíblico? Yo me encontré con una frase ayer que deseo compartírsela y que entiendo que traerá mucha luz sobre esta pregunta que acabamos de hacer. No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa. No es tan culpable, repito, el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa. El tema es que muchos cristianos han pasado del desconocimiento al conocimiento. Lo que no han hecho es el switch del conocimiento a la práctica. Han retrocedido porque una vez han conocido la verdad, la han pisado, le han pasado por encima, no han cumplido el deber. Jesús decía, si tú me amas, guarda mis mandamientos. En el reino de los cielos, 2 más 2 son 4. La única regla matemática que Dios ha violado es que Él multiplica por 0 y saca resultado. Eso es la única regla matemática que Él ha decidido violar. Pero después, con Dios, 2 más 2 son 4. Si usted hace lo que tiene que hacer, usted va a ver resultados. Lo que pasa es que hoy día somos culpables de haber aceptado un privilegio y al mismo tiempo menospreciarlo.
¿Faltar a la iglesia es pecado? No. Porque usted se puede ausentar por múltiples maneras. Por una enfermedad, por una situación, por una crisis. Pero para eso están los hermanos que identifican esa necesidad y atienden la necesidad del hermano y se acercan y lo apoyan. El pecado está en ir por ir a la iglesia o descuidar mi responsabilidad con la iglesia. Cuando un cristiano conoce a Dios y lo conoce de manera personal, no puede dejar de agradarle. Y si ese cristiano sabe que ir a la iglesia es un deber, lo cumple a cabalidad, como el atleta que se esfuerza y renuncia a lo que tiene que renunciar para poder cumplir lo que debe cumplir. Hay personas que no entienden por qué hay otros que hacen tanto énfasis en lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Y lo que está pasando es lo siguiente, y yo quiero que usted lo entienda. Dios ha decidido bendecir su iglesia, no ha decidido bendecirlo a usted. Recuerde que Cristo no murió por usted, Cristo murió por la iglesia. Recuerde que Dios no tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito con la iglesia y lo ha invitado a usted a participar de ese propósito. El centro de la atención de Dios y de todas las cosas es Cristo. No tome el lugar de Cristo en la iglesia. ¡Ay, que no me llamaron! ¡Que no me asistieron! Depresión, tristeza. Hermano, usted y yo no somos el centro de la iglesia. Quien está en el centro de la iglesia es Jesús. La razón por la cual yo vengo a la iglesia es por Jesús. Yo le digo esto para que usted suelte ese prejuicio y asuma el compromiso que debe asumir. Dios no bendice personas, Dios bendice su pueblo. Recuerde que Dios llamó a Moisés a libertar a su pueblo. Él no llamó a Moisés por sus cualidades, porque no las tenía. Recuerde que Dios llamó a David a reinar sobre su pueblo. Dios piensa en nosotros, no en mí. Por eso es que Dios nos dice, si te falta el hermano, perdónale. Porque la Biblia no se trata de ti, se trata de Jesús. Jesús le hizo una promesa que a todos nosotros nos encanta y no la sabemos de memoria. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿para quién es la promesa? Yo estoy en medio de ellos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Para quién es la promesa? Para la iglesia. Una iglesia es una comunidad, no es un individuo, es una comunidad. ¿Y por qué yo estoy aclarando esto para terminar? Porque usted conoce personas que dicen, yo no tengo que ir a la iglesia para tener comunión con Dios, porque Dios está en todos los lugares.
Pero la promesa Dios la hizo para la comunidad, no para ti. Como Dios sabe tanto y sabe que nosotros sabemos mucho, pues se anticipó. Y Jesús le hizo la promesa al grupo, no a la persona. Ah, que Dios te bendijo a ti en tu habitación orando. Sí, porque el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Pero Dios no va a desarrollar su propósito contigo trancado en una habitación. Porque el propósito de Dios es que tú vayas al mundo y prediques el Evangelio. Entonces tú tienes que estar rodeado de gente. Porque si eso fuera cierto, Jesús hubiese quedado en su casa. Se tranca. Pero Jesús no se trancó. Y yo le pregunto, cuando Jesús salió a la calle y llegó a la iglesia, ¿no encontró cosas mal hechas? Sí. En dos ocasiones, porque nosotros creemos que fue una vez que él hizo un látigo y sacó a latigazos a la gente del templo. No, fueron dos veces. Al inicio de su ministerio y en la Semana Santa lo hizo también. Llegó al templo el martes y dijo, pero otra vez. Hizo su látigo y otra vez dijo, mi casa será llamada casa de oración, dijo Dios. Y sacó a todo el mundo del templo. Dos veces. Jesús encontró gente que estaba haciendo lo indebido. O sea que porque haya gente haciendo lo indebido en la iglesia no significa que yo tengo que dejar de congregarme. Jesús encontró gente incapacitada y las capacitó. O sea que porque haya gente incapacitada yo no tengo que dejar de congregarme. Jesús encontró gente que no estaba con un buen comportamiento con el hermano, quizás estaba en chisme, y él no abandonó la iglesia por eso, sino que la fortaleció. Así que el que le diga que puede buscar a Dios en la tranquilidad de su hogar sin necesidad de congregarse, respóndale usted que eso es antibíblico y que Dios no bendice eso. Porque la promesa que Dios hizo en Mateo fue a 2 o 3 o más. Hizo esa salvedad. Esta promesa no es para ti. Yo prometo estar en medio de aquellos que me buscan, en comunidad. Por eso el salmista decía, cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios salvación. ¿Dónde? En la congregación. Yo termino con lo siguiente. ¿Has cumplido tu deber? Confía en Dios, que no te abandonará. ¿Tú estás cumpliendo tu deber? Confía en Dios, que no te abandonará, dijo un poeta español. ¿Tú no estás cumpliendo tu deber? Pues hoy estás a tiempo de hacer el ajuste que sea necesario hacer para estar de acuerdo con Dios. Del ajuste que estamos hablando en esta mañana es entender que en la vida hay derecho y hay deber. Y que a través del estudio minucioso de la palabra de Dios yo voy a aprender a reconocer esas señales de tránsito que me van a mantener con vida. Las palabras que estamos hablando hoy son vida para nosotros. Usted va por el camino y le dicen, conduzca con precaución. Esa es una facultad que le están otorgando a usted. Conduzca con precaución. Pero cuando usted ve en el camino 70 millas máximo, es un deber que usted tiene de someterse a esas 70 millas. Si usted no lo hace, usted tiene mayor oportunidad de fracaso en esa vía que la que Dios le ha otorgado. Nada sucede en nosotros como un despropósito. Dios tiene cuidado de todo. Si en esta mañana
usted tiene que hacer un ajuste. Si en esta mañana usted tiene que hablar algo con el Señor, este es el momento propicio para que así sea. Recuerde que tanto en el Señor como en la vida, 2 más 2 son 4. El que hace lo correcto, le va bien. El que toma el consejo de Dios, prospera. ¿Cómo nosotros iniciamos este encuentro de hoy? Con las siguientes palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y no antes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le sale todo bien? Al que nunca aparta de su boca, de su mente y de su corazón la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? Que todo me salga bien. Para que eso suceda, antes es necesario trabajar. Por eso este pasaje dice, entonces todo te irá bien. Cuando tú hayas guardado las palabras de este libro, refiriéndose a la Biblia, la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en este día, por tu palabra, por la comunión con los hermanos. Qué bueno, Señor, es poder estar en tu casa. Y tu casa no la forman estas paredes que nos rodean. Como tú dijiste, Señor, y le enseñaste a tu siervo Salomón, tú no habitas en templos hechos de manos de hombre. Tú habitas en corazones. Tu casa es donde quiera que 2 o 3 se reúnan en tu nombre. Y en esta mañana hay más de 2 o 3 que estamos aquí reunidos en tu nombre. Por lo tanto, nosotros tenemos a nuestro favor esa promesa que tú nos has hecho de estar en medio nuestro. Y ahora que tú estás en medio de nosotros, Señor, queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer aquellas cosas que hemos entendido en este día, que debemos ajustar en nuestra vida. Aquellas cosas que hemos entendido que debemos depositar en tus manos. Aquella voluntad o terquedad o insistencia personal a la cual no habíamos renunciado y que tenemos que entender que así debe ser. Porque esto traerá bendición a mi vida, a mi familia, a mis amigos, mis conocidos, mis compañeros. Porque en esta vida yo no estoy para recibir, sino para dar. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y para poder dar yo tengo que tener, Señor, en mí. Y por eso yo te pido, Señor, que en esta mañana nos llenes de ti, de tu presencia. Que deposites en nuestros corazones para que haya y nosotros podamos dar a esta sociedad que tanto necesita, Señor, de ti. Ese aliento, esa compañía, esa palabra, ese consejo, ese apoyo que necesitan tantas personas, Señor. Yo te pido que tú sigas realizando tu obra en nosotros y nos des la oportunidad de acercarnos a muchas personas para que estas personas puedan recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros. Porque tú has determinado bendecir a tu pueblo a través de hombres y mujeres redimidos, de hombres y mujeres cuyas vidas han sido lavadas. ¿Por qué, Señor? Para que el otro vea que sí es posible cambiar, para que el otro vea que sí hay esperanza, para que el otro vea que uno igual que él fue restaurado y fue cambiado y tiene una nueva palabra en su boca y tiene un nuevo estilo de vida y tiene una nueva familia.
porque tú eres poderoso para cambiar. La razón por la cual tú has decidido, Señor, hablar a través de nosotros, hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes, es porque tú quieres dar por encima de todo ese mensaje, que la cruz no fue en vano, que tu sacrificio es eficaz, que tu sangre limpia, lava, renueva, cambia, transforma y completa la obra en nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Recibe, Señor, esta adoración, que te rendimos a ti con todo nuestro corazón. Como dice este pasaje que estudiamos, acercándonos a ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos en esta mañana.